¿Cómo ha empezado la semana de mercado bursátil en el IBEX 35 y en el resto de bolsas y mercados? Si decía hace unos pocos días, decía que el viernes pasado el IBEX se replegaba por culpa de la banca y el turismo, que la preocupación de los contagios desalentaba, desataba las ventas en sectores más sensibles, como por ejemplo el turismo. Pues fíjate lo que ha ocurrido hoy. Más de lo mismo y con caídas importantes. El IBEX se ha dejado un 3,43% hasta los 6.692,30, es decir, un nivel que fíjate para ver, y además el mínimo de la sesión ha sido 6.678, fíjate a qué niveles estamos hablando, 6.678, fíjate por dónde nos estamos empezando a mover, por valores que eran los que veíamos en marzo después de un confinamiento. Fíjate cómo venía la bolsa, ¿no? Aquí en el 9 de marzo, en torno, pues eso, máximos de 8.000 y cómo llegaba a estos mínimos, 19 de marzo, 6.500 y lo vamos a ver aquí en gráfico. Fíjate cuál era el máximo, es decir, en junio teníamos un máximo y por otro lado aquí teníamos este mínimo, como te digo, en marzo 6.230, pero es que hoy, como digo, hemos tenido un mínimo de 6.678 puntos. El DAX alemán, un índice que lo estaba haciendo muy bien, que había recuperado tras una caída por los datos del PIB, se ha dejado un 4,37%, el índice italiano 3,75%, el CAC francés 3,74 y el índice y el FTSE de Londres 3,73. Es decir, el índice esta vez no ha sido, digamos, el peor de Europa, pero claro, hay que tener en cuenta, pues bueno, de qué está compuesto el índice, como hemos comentado otras veces. Entonces, claro, al final nosotros dependemos mucho de la banca, que lógicamente lo ha vuelto a hacer mal. Ya lo comenté el fin de semana pasado, ya comenté el peso que tiene la banca y que bueno, pues después de las salidas de Eurostoxx de valores importantes como Telefónica, como BBVA, como Santander, pues lógicamente los bajistas estaban haciendo de las suyas. Y esto hay que tenerlo en cuenta en la bolsa española. Además, la bolsa española no tiene a compañías de, digamos, sectores que lo estén haciendo mejor, como por ejemplo pues el sector tecnológico, que durante un tiempo, en el caso de las bolsas norteamericanas, el Nasdaq llegó a recuperar todo, incluso más. Entonces, al final dependemos de la banca, hay peso del turismo y, pues bueno, pues ocurre lo de siempre. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que IAG, sector turístico, más de un 12% de caída. Me río por no llorar, porque es que esto es para llorar. Lógicamente, para los que estén en el IBEX 35 y en valores españoles, porque nosotros en MD Investment Capital y en este canal, yo ya lo comenté, que en verano salíamos del IBEX y que al final con, digamos, los valores entre los que se mueve no interesaba. Y es curioso porque ahora el IBEX vuelve a estar a unos niveles que, ya digo, como ha perdido más de un 20% este año y no lo ha recuperado, a diferencia de bolsas como la alemana o Wall Street, pues claro, estamos en una situación muy parecida a la que, como te digo, ocurría hace unos meses. Es decir, para el IBEX no ha mejorado nada, cosa que sí pasó en Wall Street y en el índice alemán, en el DAX. Bueno, ACS también, caída del 10%, te digo los peores valores, ArcelorMittal, muy ligado al ciclo, 8,25, Amadeus, 7,71 de caída, y BBVA un 6,36, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues lo que ya sabemos. Y no nos olvidemos que, por comentar, aquellos valores que más pesan en el selectivo español, Banco Santander, por ejemplo, se ha dejado un 6,22, otro valor que pesa mucho en el índice, que es Telefónica, se ha dejado, bueno, un 3,61 y Inditex, pues bueno, se ha dejado un 2,17. Después de los resultados del otro día, que fueron mejor de lo esperado, pues bueno, no ha caído mucho, ¿no? Bueno, esto, por no decir la gran novedad que es PharmaMar. PharmaMar se ha estrenado en el IBEX 35, ya lo adelanté en unos vídeos anteriores y sin embargo, pues bueno, se ha estrenado bastante mal, ¿no? No ha sido la mejor sesión, para que nos vamos a engañar, para que PharmaMar se estrenara y ha tenido una caída del 5,2%
hasta marcar un precio de 98,60. Y es curioso porque, bueno, la gran ilusión que teníamos con PharmaMar es que, bueno, al menos tener un valor que ayudara a tener un valor junto con otros valores que hay, que fuera de los sectores que, bueno, que en teoría mejor lo estaban haciendo, como es, por ejemplo, el sector de biotecnología, biofarmacéutico, farmacia, etcétera. Pero es que, fíjate, después de los máximos que tuvo el 20 de julio, 135 euros, pues bueno, ha tenido esta corrección y ya digo, ahora que esté en el IBEX 35, pues veremos a ver si le viene bien o le viene mal. ¿Qué podemos hacer? Esta es la pregunta, ¿no? Bueno, como te decía, hoy ha caído todo, lo hemos visto desde el centro de traders de MD Investment Capital, la plata ha caído bastante, el oro bastante, son cosas que no tienen sentido. Es decir, para aquellos que llevamos años en el mundo de la inversión, que activos refugio, como por ejemplo el oro o la plata, resulta que tengan correcciones tan importantes, lo que quiere decir es que el dinero ha huido de los activos. En general de los mercados ha huido el dinero, ha salido y, ya digo, ha caído prácticamente todo. La bolsa americana, bueno, pues ya digo, no está cayendo tanto como ha caído las bolsas europeas. Lógicamente, ese mejor comportamiento ya el IBEX, lógicamente, no lo va a poder recoger. Pero ya digo, caídas del oro importante, de la plata una caída muy muy gorda, petróleo también cayendo, por lo tanto ya digo, bueno, raro que el oro caiga, ¿no? Porque claro, si hay incertidumbre, debería de al menos el valor refugio, el activo refugio por excelencia, al menos brillar, pero esto quiere decir más bien miedo de los inversores, ganas de salir, de coger el dinero y salir corriendo para meterlo en el colchón. ¿Y qué podemos hacer? Como digo, aquellos que no hayan seguido mi consejo o los consejos de MD Investment Capital y estén en el IBEX 35 y en ciertos valores. Bueno, a ver, el problema del IBEX 35 ya lo hemos comentado varias veces, sin duda el peor índice europeo. Y claro, ahora el problema está en los niveles en los que nos estamos empezando a mover. Es decir, como esto empiece a pintar mal, ¿cómo va a acabar el IBEX? Es decir, vamos a volver a ver en septiembre niveles como los que estábamos viendo en marzo. Hombre, vamos a ver a un año cuáles fueron los mínimos. Los mínimos, fíjate, no llegó a bajar de los 6.000 puntos, pero es que ahora tampoco estamos tan lejos de estos valores, con lo cual, ya digo, no hemos recuperado en estos meses, no hemos recuperado como otros índices, como por ejemplo el DAX alemán o por ejemplo Wall Street, al margen de la corrección que ha habido en septiembre, ¿vale? Al margen de la corrección que ha habido en septiembre, ya digo, índices como el alemán o índices de Wall Street han tenido una gran recuperación. Aquí no la hemos tenido y al final, ¿qué podemos pensar? ¿Que esto es culpa de la economía? ¿Es culpa de que tenemos más contagios? Bueno, quizá porque el IBEX, al fin y al cabo, depende de valores de bancos y, bueno, digamos que es un índice un poco viejuno, podríamos decir, es decir, al final, bueno, pues básicamente tenemos que en su principal composición tenemos Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, Amadeus, Inditex, y estos valores son los que principalmente tiran para abajo el índice y al fin y al cabo son multinacionales que no dependen de las ventas de España. Y bueno, pues podríamos pensar de que, bueno, pues que quizá haya otros motivos. Lo que está claro es que no tengamos empresas como a lo mejor puede ser Mercadona, como puede ser Idealista, que hace poco ha sido objeto de compra, Cepsa, no sé, quizá hay compañías que deberían de estar en el IBEX 35, pero que no han decidido cotizar en bolsa y hacen que este índice, pues al final, ya digo, no sea una bolsa interesante para invertir. La verdad es que los años buenos del IBEX 35 ya están muy lejos. Están muy lejos, con lo cual, pues bueno, podemos aquí, ni siquiera lo vemos, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que en 2017 teníamos ese máximo que hoy no podemos ni soñarlo, pero lo que está claro es que, ya digo, hubo una época en la que la bolsa española tenía una revalorización muy importante, sin duda fue a partir del 2012, con la gran recesión que vino por la crisis inmobiliaria y por la crisis financiera, pues ahí sin duda, pues bueno, la renta variable española ha sido la peor en general. Sin embargo, si cogemos los 30 últimos años, pues la rentabilidad no ha sido tan mala, pero lo que digo, a partir del 2012
el IBEX 35, pues bueno, la IBEX 35 Bolsa Española quizá no es el mejor mercado donde invertir. Ya lo comenté, si no recuerdo mal, creo que fue en junio, que nosotros recomendábamos salir del IBEX y de la Bolsa Española. Y bueno, aquí están los datos que nos dan la razón. Pero ya digo, si estás en el IBEX 35, si tienes valores del IBEX 35, pues bueno, te vas a tener que acostumbrar al ataque de los bajistas. Y lo que está claro es que los fundamentales de estas empresas del IBEX 35 realmente no son tan malos como muestran las cotizaciones. Realmente es curioso porque, bueno, al final las empresas no se están gestionando tan mal y de hecho hay algunas que valen menos en bolsa de lo que realmente valen en libros, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión que es complicada en el IBEX, porque al final soportes están saltando por los aires y ya digo, es una situación muy complicada porque no nos hemos llevado ninguna alegría en el IBEX 35, como te digo, respecto de lo que hemos visto en otras bolsas. Con lo cual, ¿cuál sería, digamos, nuestro consejo? Que ya fue el de salir del IBEX, pero ya digo, si estás aquí en el IBEX 35 con ciertos valores, bueno, pues si tienes una cartera importante que depende del IBEX 35, hombre, el consejo sería aguantar, ¿vale? Aguantar. Yo sé que lo fácil sería vender y, pues bueno, pues lo que está claro es que la pérdida para el patrimonio seguramente sería importante. Con lo cual, ya digo, nuestro consejo sería aguantar, aunque ya digo, para alguien que no nos haya hecho caso anteriormente y, bueno, pues esperar a que después de la tormenta venga la calma y evitar vender en un momento que está siendo muy volátil, que ya lo hemos visto en la bolsa americana, que ya lo dijimos en el centro de traders y en el canal DM de Investment Capital. Ya comentamos que, bueno, pues que había que acostumbrarse a moverse en ciertos niveles que pueden subir y bajar y, claro, para el inversor a corto plazo pues puede ser un mejor momento, pero cuidado porque ya digo, cuidado con intentar obtener ganancias en el IBEX 35 tal y como está. Está claro que la siguiente fusión de banca debería estar protagonizada por Sabadell. Está claro, y que seguramente Santander BBVA sea el que se quede con Sabadell. Pero ya digo, nuestra recomendación para el IBEX 35 es mantenerse, ver qué pasa. Y ya digo, realmente nuestra recomendación fue salir del IBEX 35, pero si lamentablemente estás ahí, habría que aguantar, porque ya digo, para nosotros es mejor otros índices y ya lo he comentado en otros vídeos. Y además hay un factor que, bueno, para el tema de Wall Street, que podría animar a la bolsa española, pues hay un factor que son las elecciones. Parece complicado que aprueben un paquete fiscal, porque lógicamente los demócratas prefieren que la economía se siga hundiendo en un año donde las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y ya digo, el IBEX 35 ni siquiera tendría en ese caso el apoyo de Wall Street. Lo que está claro es que ni antes estábamos tan bien, es decir, a 1 de enero las valoraciones eran de locos y ahora mismo el pánico que hay, pues sí, vale, la vacuna de Oxford parece que no va a avanzar, pero igualmente hay más vacunas, igualmente, aunque haya una vacuna hasta el 2021, no se vacunará a toda la gente y ya digo, ni antes estábamos tan bien, ni antes estamos tan mal. Con lo cual, en el IBEX 35 la recomendación es aguantar el chaparrón, que lamentablemente aquellos que estáis, digamos, enganchados o metidos en el IBEX 35, estoy teniendo un chaparrón bastante largo. Pero bueno, eso ya lo avancé hace meses y bueno, el que no ha podido salir o no ha querido, pues tendrá que aguantar, porque ya digo, vender ahora puede suponer unas pérdidas muy importantes y quizás, quizás haya que esperar más de lo que se desea, pero ya digo, no es aconsejable, a pesar de que estamos viendo a la vuelta de la esquina, como digo, niveles que estaban en marzo, en el peor momento del confinamiento y del coronavirus. Así que nada, seguiremos informando sobre el IBEX 35, son momentos muy volátiles, muy complicados y más en un índice como el IBEX 35 con la composición que tiene y con la trayectoria que está teniendo. Ya digo, desde el año 2012 la bolsa española poco recomendable. Pero bueno, hasta el próximo vídeo, saludos y éxitos.